reflexión de esta mañana, dando gracias por la vida de Moisés y pidiéndole al Señor que le guíe, que ilumine. Adelante, amado. Buenos días a todos mis amados hermanos. De verdad, gracias al Señor por permitirme este corto momento de meditación. Ya nos encontramos en Génesis 39. Vamos a estar orando para que el Señor me ayude y me esté guiando en este tiempo. Amado Padre, gracias por una nueva mañana. Tu misericordia cada vez, Señor, nos arropa a pesar de nuestra debilidad, nuestro pecado. Gracias por cada hermano presente. Tu gracia, tu poder, Señor, siempre nos alcanza. Tu palabra dice que tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Tú eres el que sustenta nuestra vida, Señor. Tú eres el sentido de nuestra vida, Señor. Gracias por Cristo, por tu evangelio. Gracias, Dios, por tanto amor. Amén. Bueno, amados hermanos, como les decía, Génesis 39, la Reina Valera titula esta historia como José y la esposa de Potifar. Estaré leyendo para contextualizar la historia, luego estaremos considerando lo que nos enseña la historia. Leo para ustedes, mis amados hermanos. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracias en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para acostarse con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella la misma palabra diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José la palabra
que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracias en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaba el cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar a ver las consideraciones y enseñanzas que nos deja esta historia. En el versículo 1 observamos la compra de José. Si retrocedemos un poco atrás, sabemos que José fue traicionado por sus hermanos. Sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas. Los ismaelitas se lo llevaron a Potifar, a Egipto, y Potifar lo compró. Eso es lo que básicamente dice el versículo 1. En el versículo 2 extraigo la primera enseñanza de esta historia. Dice que mas Jehová estaba con José. Yo titulé a mi primera enseñanza es: el cuidado de Dios no se debe medir por nuestra situación externa. Nosotros mira que nos damos cuenta que José había sido traicionado por sus hermanos. Había sido comprado como esclavo, y en el versículo 2 nos dice que mas Jehová estaba con José. Muchas veces nuestro corazón pecaminoso tiende a decir, cuando estamos bien, hay prosperidad, tenemos salud, tenemos riqueza, todo está en orden, nosotros tendemos a decir: de verdad Dios está al cuidado de mi vida, el Señor está pendiente de mí. Pero cuando las cosas nos salen mal, cuando estamos pasando aflicciones, nuestro corazón pecaminoso tiende a decir de que Dios nos ha descuidado. Pero esta historia nos muestra que, a pesar de que José estaba pasando un momento de situación difícil, dice: mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. En el versículo 3 extraigo la segunda enseñanza de mi meditación, que la puse por título: la identidad de José. ¿Y cómo me puedo dar cuenta de la identidad de José? Como todos sabemos, Egipto, es una nación politeísta, una nación llena de dioses. Imagínate a José guardando su identidad como creyente en un Dios diferente al Dios de Egipto, que en este caso era el Dios Ra, o sea, Faraón. Era hasta peligro de muerte él confesar que tenía otro Dios. Y Faraón pudo darse cuenta de que el Dios de José era diferente, aunque Potifar tenía una versión superficial de Dios, porque él consideraba que el Dios de José, o sea, el Dios de Abraham, estaba con José, era porque todo lo que hacía José lo hacía prosperar. Entonces, mi hermano, eso yo lo puedo tomar como enseñanza para que hagamos lo mismo. Posicionémonos, identifiquémonos, mostremos a nuestro Dios en todos los entornos de nuestra vida, ya sea nuestro trabajo, nuestro barrio, nuestra familia, que nuestros amos terrenales puedan identificar a Dios. Parece algo básico, pero imagínate Egipto, una ciudad llena de dioses, diferente al Dios de Abraham. Y Egipto incluso consideraba que Faraón era su Dios. Imagínate ahí a José hablando de un Dios diferente. O sea, yo puedo aprender de eso, a mostrar la identidad, a marcar territorio, por así decirlo. Bueno, ya a partir del versículo 4 hasta el versículo 6, lo que nos va a mostrar es que Faraón, viendo que José era un gran mayordomo, todo lo hacía bien, él tenía una administración eficaz,
nos comunica que Potifar, viendo eso, le entregó el encargo de toda su casa. Vamos a leer para contextualizar. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Básicamente del 4 al 6 es la buena administración de José y el encargo que le da Potifar de su casa, para que José se encargara de todos los oficios y labores del hogar y del campo. Del versículo 7 en adelante, mis hermanos, yo titulé José y la tentación proporcionada por la esposa de Potifar. Y agregué dos consideraciones. La primera consideración, ¿cuál debería ser nuestra perspectiva hacia el pecado y cuál debería ser la resolución en contra del pecado? Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Versículo 8. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mis hermanos, en esto lo que dice José está la respuesta a mi primera consideración. ¿Cuál debería ser nuestra perspectiva hacia el pecado? Mira que José no le preocupaba tanto perder privilegios. Él no le dijo, yo no puedo pecar contigo porque voy preso, no puedo pecar contigo porque después pierdo los privilegios que se me han dado. Más bien José tenía un temor hacia Dios y esa debería ser la causa principal de no pecar. No tanto la consecuencia que pueda ocasionar nuestro pecado, sino el temor al Señor. Eso debería ser el móvil que nos impida pecar contra Dios. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Versículo 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para acostarse con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. En esta frase que dice que José huyó y salió, se encuentra la segunda respuesta, la respuesta a mi segunda consideración. Yo titulé la consideración, ¿cuál debería ser la resolución contra el pecado? Y puse entre paréntesis ahí, pecado de índole sexual. Mis hermanos, el consejo de Dios para esta clase de pecados, este tipo de pecados, nunca ha sido enfrentarlo. A los pecados de índole sexual, siempre la resolución que debemos tener es huir de ese pecado. En otras porciones de la Biblia, el Señor nos enseña huir de la fornicación. Aquí José nos está dando un ejemplo materializado de cómo debe ser nuestra resolución contra este tipo de pecado. El versículo 14 dice que ella ya huyó y salió. El versículo 13, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, dice que llamó a los de la casa y les habló diciendo, mira, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité,
Él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaba el cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. De verdad es admirable José. Todo lo que se proponía, como Dios estaba con él, prosperaba. Bueno, mis hermanos, ya en esta última parte, cuando José fue injustamente involucrado en la cárcel, en la prisión, yo me pude dar cuenta que todo hacía parte del plan de la divina providencia del Señor. Quiero hacer un poco de escatología aquí. Sabemos que en los versículos que vienen más adelante, nosotros nos podemos dar cuenta que José resultó ser gobernador de Egipto. Entonces, como alguna vez nos enseñaba nuestro amado pastor, que la historia de José no trata de un pobre joven que fue vendido por sus hermanos, la historia de José tampoco trata del mal momento de un copero, sino más bien la historia de José se trata de un hombre que estaba viviendo diferentes procesos y sucesos para darle cumplimiento a la divina providencia de Dios. Entonces, mis hermanos, lo que puedo aprender de que, primero, lo que aprendíamos de que el cuidado del Señor no se debe medir por nuestra situación externa. Después pude aprender de que cuál debería ser la perspectiva hacia el pecado, que no deberíamos tanto temerle a la consecuencia que éste pueda proporcionar, sino más bien el temer a Dios. O sea, que nuestro móvil sea el temor y amor al Señor. Después la resolución que debemos hacer en contra del pecado, que debería ser huir, y más en este tipo de pecado de índole sexual. Y ya por último, podemos darnos cuenta de que todo hacía parte de la providencia del Señor, desde la traición de sus hermanos, desde la tentación de la esposa de José, desde que José entró a la cárcel y luego resultó ser rey de Egipto, ya que era plan de Dios para que José administrara el alimento que podría acumular para que el pueblo de Israel pudiera comer en el tiempo de sequía que se venía para Egipto, lo que dice las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Entonces, mis hermanos, esto era todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. Gracias por la muy buena explicación que nos has dado en esta mañana de esta historia que ha sido, digamos, conocida por todo y que todos recordamos, y creo que está ahí en la Escritura para demostrar que en efecto hombres sujetos a pasiones como nosotros estamos llamados a resistir la tentación, y aquello que dice Santiago de bienaventurado el varón que soporta la tentación, definitivamente se cumple en la vida de José. Nosotros no podemos esperar que el Señor nos bendiga, nos cuide, esté velando por nosotros si estamos sucumbiendo a las tentaciones en nuestra vida. Admiramos las bendiciones que goza José, pero debemos también entonces admirar su valentía. Debemos admirar también su coraje para enfrentar esa situación. Aunque pudiera haber obtenido ventaja al acostarse con la mujer de Potifar, pesó más el temor a Dios. Muchas gracias, Moisés, por la reflexión de hoy. Sí, pastor, muchas gracias. Bueno, Moisés, muchas gracias. El Señor le guarde, el Señor le siga bendiciendo con sabiduría y gracia por tu obra. Amén, amén, hermano Roger.
Mis hermanos, que tengan muy buen día. Bendiciones. Nos despides en oración, Moisés, por favor. Dios, Señor, gracias, Señor, por permitirnos vivir este momento de devocional, de entrega total hacia ti. Ayúdanos ahora a cumplir con el mandato cultural, que es, Señor, honrarte a través de nuestro trabajo. Gracias por cada hermano presente, Señor, y por los no presentes también, Señor, que puedan ver esta meditación en diferido. Gracias, Señor, porque siempre podemos ir al trono de la gracia y hallar socorro, Señor, auxilio, oportuno socorro. Bendiciones, amados hermanos.